Psicoment, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicoment en Instagram. Hola, muy buenas, bienvenidos a Psicoment. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en este programa va a ser algo un poco más distendido, algo más que estoy incorporando ahora, que una nueva manera de ver las cosas, y vamos a estar hablando sobre meditación. En esta oportunidad contamos con la presencia de Beto Santos, que es instructor en meditación y sanador pránico. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bueno que Muy estar aquí. bueno, la verdad muy bien. Beto es de Colombia. Nos conocimos a través de la página en la cual yo comparto contenido y eso, empezamos a hablar. Bueno, él me propuso, antes de esto ahora, tuvimos una sesión de meditación. La verdad la probé, me gustó mucho. Y más que nada lo quise probar porque también para poder hablar con ustedes y contarles, a pesar de lo que lo cuente él, también contarles mi experiencia y cómo lo viví. Creo que es lo mejor y lo más sincero, ¿no? que puede ser. Y para comenzar me gustaría que cuentes en general lo que es la meditación y después como que poco a poco vayamos yendo a lo que es la meditación pránica, ¿no? Que es lo que vos te especializás. Vale, listo. Vale, comenzamos. Ahora que hablas de meditación y hablar un poquito de lo que es la meditación en general, me recuerdas a la raíz latina de la palabra meditación, que es meditatio. Meditatio significa pensar antes de, considerar antes de. Esa es la traducción en latín. Y mira qué interesante, porque normalmente uno, pues cuando uno habla con las personas, siempre está el común denominador de que la meditación es estar sentado en el suelo, con los ojos cerrados, colocando la mente en blanco, o en la India, con los grandes maestros espirituales, supuestamente, y nada, y vivir fuera de la sociedad, como un ente aparte de la sociedad, ¿vale? Y cuando leemos la raíz etimológica esta latina de la palabra meditación, nos damos cuenta pues que tienen una concepción mucho más profunda. Entonces, la meditación como tal es una técnica que uno le permite acceder a ciertos estados mentales para que el cerebro pueda ver la realidad de una manera mucho más completa, y no solamente el estado de vigilia que normalmente estamos en el día a día, de querer conseguir cosas, querer lograr cosas, o sí, siempre en ese estado de alerta. Sí, es algo que, por ejemplo, que cuando estás meditando, estás en un punto en el cual tenés una relajación espectacular, en el cual dejás de pensar a veces en los problemas o cosas o mismo alegrías que tenés también. O sea, es como que te redimís a lo más básico que sos y te mostrás como una conciencia y te das cuenta, yo por lo propio, ¿no? Cuando medito, te sentís como que te sentís más pequeño de lo que sos aún. Es como que, no, a mí me pasa, ¿no? Que como que sentís como que tu conciencia, y sentís que tu conciencia es tan pequeña en el universo de posibilidades que hay y el universo de cosas que sentís o experimentás en ese momento, que te sentís lo más minúsculo de lo que sos todavía y te das cuenta de que tu existencia es una pequeña existencia en un vasto universo lleno de cosas que muchas de ellas, la gran mayoría, podremos decir el 95% no conocemos y conocemos solamente el 5%. Claro, por supuesto, y es tan así, mira que invariablemente cuando uno empieza a practicar meditación, sea de cualquier corriente que sea, invariablemente siempre nos termina llevando hacia la espiritualidad, y siempre nos termina llevando a conocer a Dios en cualquiera de sus formas. Pero entonces no estamos hablando de un Dios religioso, estamos hablando de un Dios pues más como esa universalidad, Claro, obvio. que todo lo abarca y que todo lo puede. Eso Entonces, es una barrera que tiene sí, mucho el tema de la meditación y el tema del esotérico, de que las personas que, por ejemplo, que no creen en Dios,
o que tienen ciertas creencias, no, como que no se animan a practicar esto porque consideran que es algo que es Dios, y si no crees en Dios no va a funcionar. Y, o sea, en realidad, bueno, yo en realidad, o sea, creo algo en Dios, no una creencia normal como se podría considerar, pero considero más que es un tema como que algo que fluye energías, en el cual estamos. Yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan, ¿cómo crees que es Dios? Yo en realidad lo que creo es como que la vida es como podríamos decir, un estanque, un lago de agua. Sí. Nosotros somos como que, puedo decir, hojas. Y que cada vez que cae una hoja en ese estanque como que genera ondas. Y esas ondas van afectando a las otras hojas que están, las ramitas, los palitos, el agua se mueve. Y considero como que podríamos decirse que Dios o esa fuerza o esa energía es como quien dice ese estanque en el cual las personas interactúan entre sí, a veces sin quererlo, a veces queriendo, y generan cambios en la otra. Porque mismo la presencia de una persona genera cambios en la otra sin quererlo. A veces llega una persona que no es que hace una cosa por nosotros, pero termina significando algo muy importante en nuestra vida y es parte de nuestro proceso. Hay personas que a veces decimos, llegan y se van, o vinieron y no me quieren, no esto lo otro. En realidad llegaron como quien dice a hacer ese clic en nuestra vida y como que a cerrar esa faceta, ¿no? Y toda persona como que siempre involucra algo. Yo lo veo desde ese lado, no sé cómo lo ves vos, si lo querés contar, más o menos tu experiencia. Claro, mira que coincido en la parte de las hojas desde este punto de vista, porque yo pienso que la relación de nosotros con Dios es más o menos como Dios es un árbol gigante, nosotros somos esos pequeños frutos, esos frutos de ese árbol. Entonces tenemos esa ramita que es la raíz, que es la que nos conecta con el árbol, y pues de ahí es donde viene el dicho de que nosotros somos Dios, tenemos una partícula de Dios en nosotros, y claro, es porque nosotros estamos de alguna manera conectados y podemos experimentar la divinidad dentro de nosotros. Así es como lo concibo yo. Y por supuesto, si nos conectamos con Dios y estamos conectados con Dios, pues por supuesto también estamos conectados con los demás, y por supuesto todo lo que nosotros hagamos no solo nos afecta a nosotros y a Dios, sino a todo nuestro entorno, las personas, animales, situaciones, todo. Sí, es un tema de que las personas estas que dicen que al no creer en Dios no van a poder hacerlo, pero en realidad yo creo que más que nada es un bloqueo mental mismo de la persona, ¿no? Sí, puede considerarse un bloqueo mental. Mira, ahorita que mencionaste lo de los ateos, yo podría considerar, y es que si un ateo quiere sacarle, si un ateo se atreve a experimentar y se entrega completamente a una práctica de meditación de cualquier línea, de cualquier escuela, termina conociendo a Dios. Y en cambio una persona que dice creer mucho en Dios, etcétera, y se entrega completamente a la práctica de la meditación, puede quedar dudando mucho de la existencia de Dios, pues porque Sí. le muestran una faceta completamente distinta a lo que está acostumbrado. No, y es que en realidad se trata de eso, y se trata en ir experimentando e ir creando tu propio pensamiento, ¿no? Porque, o sea, una cosa es que te lo digan, que te lo impongan, y que te digan que la iglesia, y que esto que lo otro, y las personas que te digan no, porque esto... Yo, por ejemplo, soy una persona que cree en algo, pero, por ejemplo, no estoy todo el día pensando, porque si Dios esto lo otro, o porque si Dios quiere, o porque Dios dijo esto, porque Dios esto lo otro. Yo soy una persona que en realidad trata de tener una moralidad respecto a lo que yo considero que es bueno, en el hecho de que no afecto a los otros en su capacidad de vivir, en su capacidad de decidir, en su capacidad de expresarse. Pero no es como que estoy pensando constantemente en yo hago esto por Dios o por aquello. Entonces es como que hay personas, en realidad, como que toman la religión como su moral, como su camino. Y eso como que a mí eso no me termina de convencer. Obviamente lo respeto porque es la decisión de cada uno. Pero por mi lado es como que no tomo, o sea, es como que al final, en realidad no sos bueno. En realidad estás siguiendo, como quien dice, un camino que te marcaron porque tenés miedo a las consecuencias que mismo te plantea la Biblia, o sea, el infierno Claro. Entonces es como que te pones a pensar y a dudar en realidad si la persona esa es buena o es en realidad una persona que tiene miedo al castigo. Total. Y terminamos perdiendo
el norte y el porqué existen las religiones. Porque es que las religiones, primero, y hay que tenerlo muy claro, son un camino. Son un camino para poder experimentar esa divinidad de Dios, como lo hemos estado hablando, de sea cual sea la forma que la persona lo conciba. Uno, un camino. Dos, al ser un camino, entonces hay ciertas acciones que se hacen dentro del camino para avanzar en él. Entonces lo que se termina convirtiendo en la religión es en una práctica para uno, si uno se entrega y si se siente identificado con ella, desarrollar disciplina. Porque es que para todo este tipo de actividades, por ejemplo, uno cómo se puede mantener meditando o cómo puede llegar a ser una persona que medita muy frecuentemente o que se dedica a todo este tipo de actividades espirituales, pues una persona que tiene que tener una voluntad de hierro pero inquebrantable, y eso no se desarrolla de la noche a la mañana. Entonces cuando entendemos que las religiones se presentan más como un camino y como un pequeño gimnasio para uno poder desarrollar voluntad y disciplina, pues ya uno inmediatamente se le abre la mente y la concepción de lo que es la religión y lo que es Dios, y no cae en el dogma, en la dictadura, en esas condiciones y esas obligaciones que supuestamente deben existir porque las cosas son de tal o cierta manera. Claro. No, o sea, se abre un mundo de posibilidades ahí inmediatamente. Claro, empezás a actuar de una manera en la cual vos tenés respeto por los demás, por el mismo respeto que esperás recibir vos. O sea, esa misma energía. O sea, no es algo que se vuelve obligado. Entonces lo mirás de otro lado. Eso me parece a mí lo correcto, ¿no? Después están las personas que tienen su otro pensamiento, o mismo las personas que critican otra religión. Yo creo que en realidad lo importante es que toda religión sea respetada, y que mientras no dañe la integridad de otras personas, creo que está bien. Si uno tiene una manera de pensar y una manera de creer en algo, de sentirlo, está perfecto. Y tampoco es el tema de cerrarse, porque a veces por cerrarte perdés de vivir experiencias que obviamente puede ser una experiencia mala porque capaz que no te gusta, pero también puede ser una experiencia genial en la cual vos podés sentir cosas. Y en realidad, qué lindo, a veces capaz que le parece raro la frase, ¿no? O te parece rara, pero qué lindo es volver al cero. Qué lindo es destruir todo lo que vos pensabas y empezar de nuevo. Tipo, hay gente capaz que la vida se le vuelve un caos, y eso lo complica. Bueno, a mí me gusta, a veces me gusta sentir ese caos y decir, ¿y ahora en qué me baso? ¿En qué me afirmo? O sea, porque los escalones de los que estabas parado se cayeron. Y vos decís, claro, ahí tenés que volver a escalar de nuevo y tenés que buscar otro camino e ir. Pero me parece que es lo más verdadero. Que se te derrumbe esos escalones, que los hizo otra persona, que lo hicieron otros, o caerte y empezar de nuevo y empezar a trepar piedra por piedra que vos conocés y vas sabiendo. Eso me parece que me resulta más interesante, ¿no? Vos no sé, me parece que vas por el mismo lado. Sí, y lo complemento con el tema del discernimiento, porque es que invariablemente el tiempo siempre va a pasar. Entonces, claro, cuando el tiempo pasa y uno termina divagando de un lado para otro, o dura mucho tiempo sesgado en una línea, pero más precisamente por estar sesgado y con una actitud fanática más que por una entrega de un compromiso para desarrollar disciplina, cuando uno está sesgado y el tiempo pasa, uno se da cuenta que pierde mucho de eso rico que tiene la vida, que nos lleva constantemente al cero. Entonces el discernimiento es importante ahí, porque cuando tenemos discernimiento nos podemos evitar malas experiencias innecesarias. Nosotros podemos aprender o por los látigos que nos da el karma, por no querer aprender las lecciones de manera inteligente, o nosotros podemos patearnos a nosotros mismos y estimularnos a nosotros mismos y generarnos esa propia autodisciplina y decir, oye, pero métele aquí que le podemos dar con conciencia y con discernimiento y con inteligencia y evitarnos ciertas desgracias futuras. Claro, obvio, porque mismo vos podés llegar hasta cierto nivel de escalada en una montaña, por ejemplo en este caso en lo que uno va descubriendo, y vos decís, este camino en realidad lo hice todo yo. Entonces vos llegás a ponerle que al nivel 10 y decís, mirá, acá en el nivel 10 me di cuenta que este no era el camino, estaba equivocado. Pero por ejemplo vos, al haber recorrido todo el camino, sabes que si volvés al nivel 5 puedes tomar otra ramificación y continuar y seguir ese camino. ¿Entendés? Es como que no es una pérdida en realidad.
tirarse y empezar de cero. Porque es como que sabés cada paso que vas a hacer. O sea, es lo mejor. Obviamente que lleva más tiempo, ¿no? Y hay personas a las que le cae esa ficha más tarde o más temprano. A veces pulsada por situaciones que pueden ser complicadas en la vida, ¿no? Que a veces situaciones que vos tenés que vivir o sufrir, que son un golpe y hay que tomarlos de la mejor manera. A veces la mejor manera es esa, aceptar el golpe y comenzar de cero. Claro, sí, por supuesto. Siempre tenemos que tener el criterio, y el criterio se genera por medio de la experimentación. Sí. Vos, por ejemplo, en el tema de la meditación y todo eso, ¿cómo fueron tus experiencias? ¿Cómo comenzaste? ¿Cuáles fueron tus primeras anécdotas o experiencias, como quien dice, que viviste con eso? ¿Cómo conociste eso? ¿Cómo te enganchaste? ¿Cómo fue todo? Vale, bueno, me remontas a la niñez, porque de alguna manera, yo no sé por qué, pues nací con esa curiosidad de lo oculto, ¿no? Del ocultismo, de las religiones incluso, de la espiritualidad. Me acuerdo particularmente ahora que estamos hablando que cuando estaba en los primeros cursos de la primaria, comenzando la vida escolar, hubo una profesora que dijo, vamos a orar, vamos a hacer el Padre Nuestro. Entonces ella nos dijo, coloquen las manos así y sientan cómo cae un polvito mágico. Vale, y yo pues como estaba muy enganchado con eso y me conectó eso como lo decía ella, y decía, entonces, claro, yo miraba a mis compañeros y mis compañeros pues hacían cualquier cosa, unos tenían las manos, pero quizás no estaban pensando en eso, qué cosa, pero yo estaba pensando era un polvo mágico, y pues obvio, jamás nunca cayó un polvo, ese polvo no cae así como nos lo pintan, como estábamos hablando, pero sí me quedó ese tema, y ahí quedó. Ya después, y así muchas otras experiencias, pero me acordaste particularmente de esa y de la afinidad que tuve con eso. Ya después en la universidad, cuando estudié la primera carrera, una de las materias optativas de esas que no tienen crédito ni nada, y uno está libre de escogerlas cuando quiera, había una que se llamaba meditación. Y yo, vale, que vamos a probar qué es lo que es, me llama la atención. Y yo tenía muy claro la diferencia, porque había meditación y yoga. Y yo, no, yoga no quiero en estos momentos porque ya yo sé que me van a poner ya tú sabes, a ponerme de cabeza. Y muy bonito y todo, y muy chévere, y soy capaz de hacerlo, pero no me interesa en estos momentos. Y yo opté a hacer así, con esa conciencia de diferenciar las cosas y decir, no, meditación. Y ahí me introdujeron, entonces, esa fue mi primera experiencia con la meditación, y fue una técnica muy básica. Me mostraron algunos autores y todo, pero la técnica que aprendí en ese momento fue muy básica. Ya muchos años después, esa técnica básica que te estoy comentando, que fue en la primera carrera que estudié en la universidad, fue hace 10 años. Ya después... ¿Qué estabas estudiando vos? Yo estudiaba una carrera administrativa de negocios internacionales. Qué raro que hubiera optativas tipo meditación en eso. La verdad, está bueno que te den la posibilidad mismo de estar estudiando algo que nada que ver, que te den la posibilidad, porque al final con eso terminaste ahora trabajando, o sea, estudiando y trabajando de esto, o sea, de hacer meditación. Sí, es más, te cuento que cuando estaba haciendo esas prácticas de la meditación, bueno, como tal, esa materia optativa estaba abierta para cualquier estudiante de cualquier carrera. Pero entonces yo me quedaba hablando con la instructora ahí que nos enseñaba, la responsable. Y un día hablando con ella y me preguntó, ¿y tú qué estudias? Y yo le dije, no, la carrera de negocios internacionales. Y ella me dijo, pero aquí te debes sentir incómodo. Aquí esto va en contra de lo que tú estás aprendiendo. Y yo quedaba y por dentro me resonaba eso, no solo porque ella me lo decía, sino porque ya yo lo venía pensando desde hace mucho tiempo. Sentía eso en el fondo, pero así como cuando tú no te escuchas a ti mismo y haces todo lo que se supone que tienes que hacer de una manera ciega, sí, pues terminas cosechando las consecuencias que terminas cosechando. Pero bueno, es otra forma de aprendizaje, siempre se aprende. Pero sí, era como quien dice, como incompatible eso que estaba haciendo. Y hoy en día, pues por supuesto, mira que estoy a punto de empezar a estudiar psicología, me dedico a ser instructor de meditación y al tema de la sanación pránica, y como quien dice, nada que ver con mi vida como era en el pasado. Sí, obvio, yo también soy medio de eso, como que siempre fue una vida como que incompatible, en el sentido de que yo en realidad las conexiones las veía yo, y de a poco
como quien dice, fue llegando a eso. Yo estudié, por ejemplo, carpintería, después hice marketing. Después a través del marketing conocí, como quien dice, la comunicación y la psicología que tiene. El marketing es muchísima psicología. Sí, sí, Y sí. ta, y a partir de eso tuve un profesor que la verdad que un excelente profesor. Era uno de esos profesores, no sé si vos tuviste la oportunidad de tener uno, de los cuales hablaba y tenía la capacidad de engancharte de una manera que Ah, era imposible dejar de mirarlo o escucharlo. te Eso, cuidabas todas las materias y nada más y en esa era la que mejor te no, iba y la que no, no, o sea, las materias en general me iba bien, pero cuando llegaba, o sea, me encantaba llegar, yo lo tenía los jueves. Eran los jueves y iba contento, yo salía de trabajar a la carpintería, imagínate, trabajaba 9 horas por día, o sea, cargando cosas, o sea, yo llegaba hecho pedazos prácticamente a estudiar. Pero los jueves iba re contento porque sabía que tenía esa materia y el tipo tenía una capacidad que se ponía a hablar y se movía y usaba las manos y se caminaba por el salón y vos lo veías al tipo y te transmitía algo que no lo podías dejar, no le podías dejar de prestar atención. es como Era un magnetismo. maravilloso, sí, era un magnetismo que tenía él. Y bueno, yo mismo en ese momento, una vez me acuerdo que di una clase de cómo era salir de la zona de confort. Ah, Te juro, esa clase fue la clase que me marcó y me hizo llegar a lo que soy hoy. Porque qué bueno. con esa clase, él me mostró que en realidad yo no era feliz con mi vida, con la vida que tenía. En sí, yo estaba haciendo las cosas como quien dice para sobrevivir, pero Claro, no estaba viviendo. Y sí. gracias a eso yo agarré, me acuerdo, terminó esa clase y me fui para casa. Y me puse a pensar. Y estuve una semana pensando, yo tenía una vez por semana. Al próximo jueves agarré y le hablé. Cuando terminó la clase le dije, profesor, ¿puedo hablar con usted? Me dijo, sí, sí, no sé qué, está. Terminó la clase, nos pusimos a hablar. Y le dije, la clase que diste la semana pasada me hizo pensar mucho sobre mi vida. Y me di cuenta que en realidad yo no estoy haciendo las cosas, que no quiero lo que estoy haciendo, quiero hacer un cambio. Yo quiero ponerme a estudiar lo que yo quiero. En realidad el trabajo que tengo me está haciendo mal porque yo me enfermé de la espalda trabajando ahí. Me hizo mal, me lastimé y ahora siempre tengo contracturas y dolor constante. Y al final, o sea, estaba trabajando, faltaba porque tenía que ir al médico y tenía mucho dolor, a veces no podía trabajar, no podía moverme el cuello, estaba duro y no podía moverme. Y al final gastaba más en medicamentos y en cosas que lo que ganaba trabajando. Y al final era más una amarga que otra cosa. Y entonces agarré y decidí, o sea, tomé la decisión de, de ponerme a estudiar, terminar unas materias que me quedan del liceo, ya había terminado el liceo yo hasta sexto, y me quedaban 3 materias, 2 de quinto y una de sexto. Y dije, Ajá. está, lo voy a terminar. Y me puse a hacerlo, ¿no? Y está, gracias a ese profesor tomé la decisión, ¿no? Que tomé las riendas, o sea, dejé el trabajo, mismo en un momento complicado y todo también, está, pero como que dice, salté todas las cuentas que tenía, entregué las tarjetas, todo pronto, está, dejé de trabajar, o sea, en eso, ta, después me puse a trabajar por mi cuenta y eso, hacer cosas a poco y eso, pero como quien dice, está, cambié como que, gracias a ese profesor, soy lo que estoy siendo ahora, lo que estoy construyendo ahora. Y ese tipo de personas son como que son especiales. Son ese tipo de hoja que te dije que cae del árbol Sí. y genera esa onda que te cambia el rumbo. Bueno, ese profesor fue un claro ejemplo de esa hoja que cayó y me cambió el rumbo, porque gracias a eso estoy haciendo ahora lo que estoy haciendo. Y bueno, estamos hablando, o sea, yo creo que si no hubiera hecho todo lo que hice y psicología, creo que nunca nos hubiéramos conocido ni hablado en la vida. O sea, Muy seguramente. Es más, creo que no era una hoja, era una hoja, pero de palmera, de palmera. de ese grande. Que no hace Claro, una hizo onda, como, sino como un una tsunami, onda. cayó y hizo un tsunami. Sí, sí, Que imagínate sí, que llegó desde Uruguay a Colombia, así que hizo total, un camino grande. Bueno, total, total. en el tema de que vos atendés gente, ¿no? Que es tu trabajo ahora, ¿qué experiencias, experiencias buenas y experiencias malas has tenido, tipo, tu carrera atendiendo personas?
Bueno, mira, particularmente he tenido de las dos. Algo Bueno, yo soy un completo. estudiante todavía. Yo llevo en todo este tema ya un poco más de 3 años. Y, y mira que apenas encontré esta línea, porque es que, bueno, te tengo que contextualizar, pues cómo llegué acá al tema de la sanación pránica, que es lo que manejo. Eh, Desde ese momento en la universidad que empecé, que tuve la clase de meditación que te conté, en ese momento yo empecé lo que yo llamo, junto con unos colegas de sanación pránica, lo llamamos turismo espiritual, que es esas ganas una que le nacen de visitar religiones, hacer prácticas, probar de todo y saltar de aquí para allá. Independientemente del propósito que uno tenga, siempre termina siendo como un colibrí, aquí, picando allá. Y yo pasé por esa faceta, pasé por por varias religiones, no por todas que existen en la humanidad, pero sí por varias. Eh, y vale que llegó un momento donde yo decía, mira que yo quiero conocer a alguien espiritual, pero alguien que no sea religioso, sino que alguien que sea espiritual, alguien que no sea religioso. Y una vez un hermano, hablando con él, yo se lo dije así como como te lo estoy diciendo ahora. Yo quiero conocer a alguien espiritual, pero no tan enfocado en la religión, sino más en la espiritualidad. Y me dijo, yo acabo de conocer hace una semana una palmera, una hoja de palmera. Sí, sí. Yo acabo de conocer hace una semana que lo conocí y eso tiene un magnetismo increíble ya ahora que tú me lo dices, te lo tengo que presentar. Perfecto, vale. Eh, Conócelo y tú mira y evalúa y tú dirás qué te parece. Yo, vale, listo, lo conocí y enseguida hicimos clic. Es más, me dijo enseguida que él era sanador pránico y todo esto y que me quería regalar unas sesiones, ¿sí? Unas terapias por cualquier cosa que yo tuviera. Y yo le dije, sí, claro. Entonces yo le conté en ese momento, mira, yo en estos momentos el urólogo me acaba de detectar una varicocele. Sí, una pequeña inflamación que da algunas venas ahí en las gónadas del hombre. Y dale que yo le dije, ¿hay algo para eso? Y me dijo, sí, por supuesto, hay, listo, hagámosle, tal. Y él como tal no me curó del 100%, sino que me cambió mucho cómo estaba fisicalizado esa varicocele en mí. Y me hizo generar esa conciencia, oh, bueno, hay algo más allá de la medicina tradicional. Y él me dijo, va a haber un curso para que aprendas a hacer y te puedas aplicar protocolos para ti, para tu vida. Y yo le dije, voy para esa, y yo lo hice, y yo apenas lo hice, y tuve las 2 primeras horas de clase, que es un fin de semana, y dije, aquí llegué, y yo hice clic con todo. Me enseñaron a meditar con la corriente esta que estamos hablando, y yo hice clic con todo y fui avanzando muy rápidamente y hasta el punto que nada más con el primer curso uno queda capacitado para atender personas y yo empecé a atender personas y desde ahí me empezaron a pasar tanto cosas buenas como cosas malas en en toda esta experiencia. Una de las cosas malas, y quiero contarte una de las más recientes que tuve, que fue el año pasado, fue que yo antes vivía con mi mamá, entonces en un edificio. Y entonces mi mamá se hizo amiga de una vecina y ella iba a la casa, al apartamento constantemente, etcétera. Y un día mi mamá le termina contando, mi hijo hace esto y lo otro, y ella dice, quiero hablar con él. Y hablamos y me dice, yo tengo unos temas de ansiedad, de depresión, de angustia constante. Pues ella estaba experimentando un tema de separación con su esposo, bueno, todo ese tema marital complejo de divorcio. Y yo le dije, dale, podemos empezar. Y mira que el tratamiento con ella era una vez al día, todos los días, 5 veces a la semana, el primer mes. Y después ya por 5 meses más era 3 veces a la semana. Y empezamos con toda, dando todo. Ella muy juiciosa, todo, y seguía todas las indicaciones, hacía todas las recomendaciones. Mejor dicho, tenía un avance muy bueno. Llega el punto donde al finalizar ese primer mes, por alguna razón el centro de sanación donde nosotros estábamos trabajando se cierra y para mí eso era muy difícil porque yo no estaba todavía entrenado y capacitado para atender personas por fuera del centro de sanación, pues porque en el centro de sanación se maneja una vibra muy positiva, hay mucha energía buena rondando por ahí, entonces sanar ahí para ahí era muy fácil. Dale que se cierra el centro y se cierra como por 3 meses.
Entonces yo le decía, ella siempre me buscaba, no, pero hagamos en otro lugar, en otro sitio, mira qué tal. Y yo le decía, no, no se puede, no se puede, yo sacando del cuerpo. Total, como a los 3 meses, cuando vuelven a abrir las puertas del Centro de Sanación, a mí se me ocurre la brillante idea de no avisarle a la señora que retomamos actividades. Y pierdo el contacto con ella, y mira que vivía en el mismo edificio. Entonces ya te imaginas, o sea, tú te puedes encontrar a esa persona en el ascensor, en las escaleras, en el lobby, afuera, o sea, es muy fácil encontrarse con un vecino en un edificio. Y yo era esquivándola total. Yo ahí entonces empiezo a experimentar lo que es el mal karma. Porque en términos sencillos le corté los servicios de salud, entonces la salud me la empezaron a cobrar a mí. Entonces ahí entré un periodo de enfermedad tremenda donde me daba una fiebre altísima, quedaba tirado en la cama, me daban unos ataques de depresión terrible, mi mamá preocupadísima, me daban medicamentos y no funcionaban, era irreconocible, bajé de peso, mejor dicho, o sea, experimenté un tema que es súper curioso, porque eso me pudo haber pasado, ¿por qué no me pasó en cualquier otro momento de la vida? Sino ahora que estoy practicando este tipo de cosas y que tengo conocimiento de la ley del karma y la ley de oro, me pasa esto. Y fue claro, porque es que le negué los servicios de salud y de energía a una persona que lo estaba necesitando y que lo buscaba de manera genuina, no lo buscaba como por ocio ni por nada. Esa fue la experiencia negativa que tuve. Una experiencia positiva también ocurrió el año pasado, fue cuando llegó el momento donde nosotros teníamos que hacer una reunión. Se hace una reunión a nivel nacional todos los años en la capital del país, en Bogotá. Yo vivo en Barranquilla, en la costa de Colombia, en la costa norte. Entonces, bueno, para esa reunión íbamos a hacer unas actividades bastante interesantes, y para asistir a la reunión era una reunión como por 5 días, y el costo de esa reunión era como, no sé, como $1,000, algo así, y en ese momento yo no los tenía. Y dale que entonces allá en el Centro de Sanación donde nosotros practicamos, nosotros dijimos, vale, entonces vamos a poner a prueba los conocimientos. Entonces dijimos, vamos a hacer servicio desinteresadamente, y para ver si es verdad que si en verdad funciona, para que salga el dinero ese que tiene que salir. ¿Y qué va? Empezamos a atender a personas de manera súper desinteresada, y eso era atendiendo de 3, 4, 5 pacientes al día. Unos eran por el día, otros tomaron tratamiento de manera prolongada por varios días, incluso meses, y vale que el dinero salió por puros aportes voluntarios, no se les pedía, por puros aportes voluntarios, y empezó a salir dinero. Entonces eso es una de las experiencias más bonitas y significativas, a pesar de otras experiencias en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito familiar, por ejemplo, mi relación con mis papás cambió muchísimo, sobre todo porque soy en un hogar disfuncional donde mi papá se fue de casa. Pues él está permanentemente, pero sabe, o sea, siempre existe esa ausencia física, entonces de alguna u otra manera uno le afecta. Y dale, yo era culpándolo a él por todas las cosas, y culpando a mi mamá, y culpando a todo el mundo por fuera, a mi hermana, todo mi entorno, pero aquí yo nunca me hacía la introspección. Claro, cuando empecé todo ese ha sido otro de los grandes beneficios y grandes experiencias en este camino espiritual, porque me ha permitido a mí ser mejor hijo, ser mejor hermano, ser mejor pareja, y todas las cosas se han ido realocando en mi vida, y como quien dice, todo fluye. Es que en realidad lo principal de la meditación es que nos cura a nosotros. Y en realidad es como que nosotros somos ese portal, como quien dice, esa cosa intermedia que vamos a transmitir con los demás. Y tenemos que curarnos primero para poder transmitir bien esas cosas. Porque si no, siempre vamos a estar echándole la culpa a los demás, y nunca nos vemos como un objeto malo. Siempre nos vemos como una víctima. Y en realidad es concientizarse, ¿no? Es darte cuenta del poder que tenés vos, mismo tanto para el mal como para el bien. Entonces, cuando sos consciente de eso, gracias a la espiritualidad, y como decís vos, esas personas que vos las conocés, y ya de entrada sentís que son personas especiales, te hacen ver eso que tenemos y que nos hace importantes, ¿no? Claro, por supuesto. Mira que tocas el tema de que uno toma por sí solo la posición de la víctima. Ahora, no es que
porque cuando suceden los sucesos no es que no hayan ni víctimas ni victimarios. Lo que pasa es que uno, así sea que sea víctima, porque en los hechos reales que sucedieron, uno termina siendo la víctima, nada más porque por la posibilidad de que uno tiene para cambiarse y tomar la responsabilidad, ya ahí cambia todo. Entonces, listo, yo fui víctima de este suceso, pero yo tengo la responsabilidad mental conmigo mismo, pues de no pasar como una víctima y salir de esto lo más pronto posible, lo más sanamente posible. Y sí, es posible también hacer eso. Sí, es lo principal y la verdad es lo más interesante. Bueno, la verdad que la charla estuvo genial, estuvo muy completa, me parece. Además que previamente, como conté, hicimos una meditación y me encantó, la pasé muy bien. Bueno, él se encarga de esto, también hace meditaciones mediante vía online. No sé si querés pasar tu Instagram para que la gente pueda buscarte y pueda preguntarte, hablar contigo, mismo también, capaz que si le interesa tomar una sesión lo puedo hacer. Sí, claro, mira, me pueden encontrar en Instagram como beto.santos77. Beto.santos77. También me pueden buscar en Twitter, Beto-Santos77. Y en general en todas las redes me pueden encontrar como Beto Santos77. Yo lo voy a estar poniendo en la descripción igual para si lo quieren mirar y si quieren hablar con él o preguntarle cualquier cosa, ver el contenido que sube también y que es súper interesante. Así que no me queda más que decirte que muchas gracias por haber formado parte de este primer espacio, como quien dice, que estoy tratando de ampliar lo que es la psicología y la mente, porque es importante mirarlo todo desde no solo una parte científica, sino una parte en la cual percibimos, porque la percepción es una parte muy importante de nuestra mente y de la psicología, y creo que la meditación es algo muy importante y que está ayudando a muchísimas personas en estos tiempos y desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora se está haciendo más natural y más como que lo están usando más, pero siempre ha ayudado mucho. Y ahora como que se ven mucho más los beneficios y quería agradecerte por esta labor que estás haciendo y decirte que es algo muy, muy lindo y que está ayudando a muchas personas y que espero que también hayan disfrutado este programa, que escuchen y que se entusiasmen en poder hacer y practicarlo, ya sea con Beto, ya sea con otra persona, ya sea en un instituto, ya sea con quien sea. En realidad esto no es por sacar un beneficio de cada uno, sino por hacer algo que haga bien para nosotros mismos, ¿no? Claro, por supuesto. La meditación está al alcance de todos, pues literalmente cualquier persona la puede practicar y puede acceder a todos los beneficios que ella provee. Es simplemente atreverse a experimentar y sacar uno sus propias conclusiones y no dejar que nadie se las imponga simplemente porque creen firmemente en aquello que practican. Claro. Bueno, así que no me queda más que decirte que muchas gracias por haber participado de este espacio y próximamente capaz que estaremos haciendo algo, hablando o tratando algún otro tema. No, a ti, Emanuel, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad para compartir un poquito de lo que ha sido mi experiencia y deseándole pues mucha salud y mucha prosperidad y mucho amor a todas las personas que estén escuchando este podcast. Es la idea y bueno, espero que les sirva. Así que no queda más que despedirnos. Nos estamos viendo, Beto, y Vale. espero que pases bien. Un saludo. Dale, saludos, chao. Nos vemos, chao, hasta luego.